Hoy les voy a contar la historia de un hombre que realiza una tarea que mantiene funcionando piezas históricas, muy antiguas, relojes que además de dar la hora, tienen diseños finos y elegantes, a lo que se le suman los mecanismos más complejos que puedan imaginar. Nicolás Belgeri adquirió este oficio desde muy pequeño. Viene de una larga tradición familiar de relojeros. Sus primeros recuerdos lo remontan a jornadas en las que visitaba el taller de su abuelo y junto a él empezaba a construir su pasión por los relojes. Puedo decir que tuve una infancia muy feliz en la que tenía en las mismas cuadras todos mis abuelos, mis tíos abuelos, y ese tío abuelo que fue joyero y relojero, que fue el que me introdujo en todo esto, y que yo ya lo agarré jubilado en realidad, pero que en un cuarto en el fondo tenía todo el cachivacherío y todos los relojes desarmados. Y después, bueno, él falleció y cuando tenía 15 años por ahí, revolviendo en un garaje me encontré esas máquinas viejas que había visto cuando niño, esos tornitos, esas cosas. Y como siempre cuento, es insólito, pero es así, apareció un cliente de él buscándolo. Y bueno, y ahí empecé de nuevo como un hobby y lo continué como un hobby. Nicolás estudió otra carrera, pero nunca abandonó el contacto con los relojes. Y lo que al principio solo era un hobby, empezó a transformarse en una parte importante de su vida. Yo estudié ingeniería en electrónica, que no tiene mucho que ver con esto, pero es lo que me gusta y es lo que me desarrollé. Y después pasa que también me empezó a pasar que caía alguien con un reloj que lo habían arreglado generaciones mías anteriores. Entonces, tener en las manos un reloj que lo tocó de repente mi bisabuelo o mi tatarabuelo es brutal, ¿viste? Eso te llena de orgullo y ver que las personas continuaron las generaciones con ese mismo reloj. La historia de Nicolás con los relojes antiguos tiene un capítulo importante que lo vincula con una de las colecciones de relojes antiguos más importantes del país, lo que actualmente es el Museo del Reloj, ubicado en el edificio El Torreón de Punta del Este. El edificio donde actualmente el conocido empresario mexicano Roque de la Fuente desarrolla el emprendimiento turístico del restaurante giratorio y áreas de entretenimiento en la planta baja, alberga la colección de más de 70 relojes que Nicolás ha reparado y mantiene funcionando a cada uno de ellos. Tiene varias facetas o varias. Esta colección no estaba acá, eran 6 relojes que estaban en este centro, incluido aquel, el John Harrison y otros más. Y como ellos querían reparar algunos de estos relojes que estaban siempre parados acá y que hasta yo viniendo en verano los veía estacionados y parados, para mí fue un orgullo brutal y me topé con piezas muy raras que no conocía y que no hay manuales ni nada. Y así nació y Roque de la Fuente, que es el dueño de todo esto, se empezó a entusiasmar y le tomó el gustito a conseguir piezas raras que estaban muy buenas y que no son fáciles de conseguir ni de ver funcionando y en el estado que están. Desde siempre el ser humano intentó medir el tiempo. Lo hizo desde hace miles de años de formas muy básicas, utilizando primero la luz solar o arena. Según los historiadores del tema, ya en la Edad Media había registros de la utilización de sistemas mecánicos que podían medir la hora. Pero es en el año 1657 cuando un famoso científico holandés inventó el primer reloj de péndulo. De ahí en más, hasta las primeras décadas del siglo XX, esa fue la forma más precisa de controlar el tiempo, a la que se le anexó la utilización de campanas y múltiples sonidos. En el Museo del Reloj de Punta del Este no solo podemos ver relojes de todo tipo y tamaño, sino también aprender detalles de su funcionamiento. Esto tiene, esta pesa es de 25 kilos, la que te mueve los sonidos del carrillón, la que tocan cada cuarto, ¿viste?
Después tenés la de la hora, que es la que mueve el péndulo, que si ves es de mercurio y te mueve las agujas. El péndulo de mercurio es así porque lo que hace es mantenerte la hora constante. Y está la de las campanadas de la hora. Para subir las pesas se mete la palanquita acá, viste que es una palanquita interesante. Y se le va dando manija. ¿Y eso que es como la cuerda del reloj? Estos son las cuerdas, esto es el motor del reloj. Claro, porque él va a funcionar a medida que van bajando las pesas. Las pesas, exacto. El trabajo de los relojeros, que siglos atrás construían estas piezas, era realmente artesanal, tanto en los engranajes como en las estructuras. Para mantener esas máquinas funcionando y como lucen en este museo, es un doble desafío en la actualidad para Nicolás. Claro, porque tenés desde relojes que son hechos en secuencia, porque hay una fábrica que los hace y tiene una maquinaria que hace un engranaje, hace una pieza, la fresadora, el tornero, hasta relojes que fueron hechos únicos por una persona que quería hacer un reloj y se molestó en ver cómo hacer las piezas, y que son los más difíciles de arreglar porque a veces no son piezas que vayas a encontrar en cualquier lado, ¿verdad? Es bien artesanal y yo me acuerdo, lo tengo claro, de repente estaba una semana o dos para desarmar una máquina. Capaz que un relojero me ve y me dice, pero usted está loco, ¿cómo tarda tanto? Después fui aprendiendo, fui comprando libros. Cada pieza de este museo ubicado en el Torreón de Punta del Este tiene su historia, incluso su valor sentimental para el empresario que dio origen al museo por haber pertenecido a su abuela. Pero sin duda que hay uno que se destaca, por ser una réplica exacta de una máquina creada en 1732, en este caso con un sistema que permitía llevar el reloj en un barco, algo que hasta ese momento no se podía, ya que el sistema de péndulos solo funcionaba correctamente en una superficie fija sin el más mínimo movimiento. Es una réplica del 1900, pero ¿El original de qué época es? Es de 1732. Tiene su buena cantidad de años. Es inglés, viste que tiene un formato de horas diferente, ¿no? En el que tenés en una aguja las horas, después tenés los segundos, los minutos y el calendario abajo. Está todo montado, aparte de ser ejes obviamente y engranajes, tiene un mecanismo que se llama mecanismo Fusé. Ese mecanismo lo que hace es que durante una semana vos tengas la hora exacta, no varía, que es lo que no te pasa con un reloj de cuerda común. Un reloj de cuerda común los primeros 4 días te da la hora bien, después empieza a atrasar porque le falta cuerda. Pero acá lo más increíble de todo es el sistema de péndulos, que está todo montado sobre una especie de fleje de acero, que es el que mantiene todo eso funcionando, no puede tener el más mínimo roce. Y todas esas palanquitas, si se quiere, que se ven ahí, son todos contrapesos, que hacen que todos esos ejes se muevan todo y se van. Si tú miras bien los contrapesos, se mueve todo. Entonces es una pieza, en este museo es una pieza brutal. Para vos personalmente significa una gran satisfacción de haberlo puesto en marcha después de mucho tiempo parado, ¿no? Sí, para mí fue un reto y un orgullo también, sí, claro. Sí. Además que me llamaron a mí para hacerlo. Hoy no voy a negar que estuve asustado, Estuve bastante asustado, aparte no hay planos, no hay mapa, no hay nada. Tuve que estudiarlo mucho para ver cómo era que funcionaba y qué era lo que tenía en sí. ¿Y qué sentiste cuando lograste cuando viste que lo habías puesto en marcha de vuelta y funcionaba todo? Y alguna lágrima que se me caía y haberme pasado, te diría que desde el mediodía hasta las 7 de la noche sentado en una silla mirándolo. Esperando que funcionara, ¿no? Sí, esperando que se parara, porque vos te quedás en la mala suerte que tenemos los relojeros es que después que ves marchar un mecanismo te quedás así pensando, tuve una semana para hacer marchar esto, de repente hay una tontería, pero ¿y si se para? Y entonces estás con ese susto, ¿viste? ¿Y si se para qué es? Porque tenés que arrancar a mirar de nuevo porque se paró, ¿viste? Pero no, este niño siguió caminando. Con el tiempo y en base a sus conocimientos, Nicolás se vinculó con una empresa que se dedica a restaurar, mantener y automatizar relojes de grandes edificios como iglesias y catedrales.
Por eso ahora nos trasladamos hasta la Catedral de San Fernando de Maldonado, en pleno corazón de la capital departamental, para mostrarles la otra faceta del trabajo del relojero. La Catedral de Maldonado comenzó su construcción en 1801, pero las invasiones inglesas de 1806 llevaron a detener las obras. Fue recién en 1895 cuando se inauguró oficialmente. En la actualidad integra la lista de monumentos históricos del país. Parte de la estructura exterior es el reloj, que aún hoy funciona perfectamente. Aquí ha trabajado también el protagonista de la historia que les estoy contando. Nicolás realizó el trabajo de automatización de ese reloj, pasando de un sistema de antiguos engranajes a uno moderno. Acá lo que se hizo fue sacar la máquina antigua, que la ves acá en este cuadro, que se posicionaba acá con el péndulo y las pesas, y obviamente la cuerda, que duró una semana las cuerdas, por un sistema de mecánico que es en sí más o menos lo mismo, pero con un motor más chico obviamente, montado en la esfera, y con un sistema electrónico de GPS, que lo que hace es que si mañana se corta la luz o algo, cuando vuelve se restablece solo. Automáticamente. Exactamente. La automatización de los relojes antiguos, que se viene dando en casi todos los templos de estas características, también abarca los campanarios de las iglesias. Las campanas, siglos atrás, se utilizaban para anunciar las actividades religiosas a la población, como por ejemplo las misas diarias. Hasta no hace mucho, cada vez que se las tenía que hacer sonar, una persona debía tirar de una cuerda para moverlas. Hoy eso también se ha facilitado. Acá lo que se trata de hacer en realidad, más allá del reloj, es que suenen las campanas como sonaban de toda la vida, como sonaron de toda la vida. Y evitarle un poco a los padres, a los curas o a la gente que se ocupaba de estarlas hinchando y haciendo que los badajos terminen rompiendo las campanas porque tienen muchos años. Que lamentablemente en algunas iglesias ha pasado, como es el caso acá, que tenemos alguna que está rota. Son piezas históricas, indudablemente. Tienen casi los años de la iglesia, por no decirlo así, que fueron hechas para ello. Para vos debe ser un lindo desafío también trabajar con todo esto, porque no solo es tu trabajo, también estás en contacto directo con lugares históricos, con la historia del Uruguay. Sí, a mí me encanta la historia, esa es la realidad, y me siento orgulloso de ser restaurador de relojes antiguos y este tipo de cosas y mecanismos que uno siempre lleva a la cabeza del que lo inventó, ¿viste? Porque uno está simplemente tratando de conservar eso, pero el que estuvo con entusiasmo y haciéndolo, que no era la época que es hoy, que tenés la computadora o la inteligencia artificial que te resuelve todo. Claro. No, a eso había un ser pensante que se sentaba y sacaba cálculo y de repente estaba 20 años para hacer un reloj. Y esto pasa igual. Bueno, ahora se logró los sistemas automáticos, como los que están instalados acá, que ayudan un poco más, y es más llevadero y cuida más las campanas también. Bueno, y además de la facilidad, la practicidad que tienen hoy quienes tienen que hacer sonar estas campanas que están automatizadas, también hay un sentido muy importante de preservación. Porque no descubro nada si les digo que estas campanas son piezas históricas, por su antigüedad, por el tiempo que hace que están colocadas y funcionando además. Entonces, el uso antiguo que se les daba, que se cinchaba la piola, golpeando las campanas por dentro, bueno, obviamente la fue, en algunos casos, hasta deteriorando de manera importante. Acá, por ejemplo, tenemos una que ya no está en uso, ni siquiera con el sistema de automatización, porque como se puede ver acá, el golpe constante durante años fue dañando la campana. Entonces, obviamente ya no se puede utilizar, y lo mismo podría llegar a suceder con otras. Entonces, este sistema es bastante más amigable, ¿no? Mucho más amigable. El toque del golpecito en la campana es en un costado y no la está forzando tanto ni la está dañando. Por eso también, además de comodidad, esto es una forma interesante de preservar un patrimonio histórico de incalculable valor, ¿no? Y estas cosas, como siempre digo, cada año que pasa son más valiosas todavía.
queríamos realmente que el reloj siguiera presente, ¿verdad? Aquí en la ciudad y en la plaza, y que a la vez también, bueno, las campanas van marcando un ritmo del día, ¿verdad? Y de la vida, y entonces siempre esto que esté automatizado ayuda también a que pueda ser todo más fluido y a que esté más presente, ¿verdad? Realmente un patrimonio de toda la ciudad de Maldonado, ¿verdad? Ha sido testigo de la historia de Maldonado y del crecimiento también de la ciudad, y bueno, que siga resplandeciendo esta catedral como este símbolo que es, y este signo tan lindo, y tan lindo también aquí de la presencia de Jesús en toda la historia de esta ciudad, ¿verdad? Bueno, Nico, y me decías que esta vendría a ser un poco el corazón de toda esta historia, ¿no? El cerebro de todo el sistema de Genomo y el campanario, ¿no? Que como lo ves, bueno, es una controladora tamaño notebook un poco más grande. Acá se controlan, en este caso, las 4 campanas que tiene. Puede llegar a tener hasta 10, como ves en el equipo, y hay equipos más grandes también. En Argentina hay equipos de 32 campanas. Sí. Y bueno, y tenés, lo podés programar todo, podés programar las misas, los eventos, las horas que querés que toque. Antes simplemente era el sonido de la campana. Hoy le podés dar otros usos, otras combinaciones, ¿no? Sí, claro. Esto es como si fuera un piano. Nada más que en este caso tenés 4 notas, porque tenés solo 4 campanas. Si tuvieras 10 notas, puedes tocar en las 10 notas. Por ejemplo, si querés... hecho con mucho cariño, por así decirlo, porque es una empresa de muchos años ya, hace 22 años que están. Y Guillermo del Valle, que es el dueño, con el hijo, con Alejandro, la verdad que le han dedicado mucho empeño en sacar adelante y que no sean equipos problemáticos. Nicolás lleva gran parte de su vida trabajando en un oficio que no es de los más comunes en nuestro país. Conociendo su historia y la pasión con la que realiza su trabajo, me ha permitido interpretar que al hacerlo, no solo cumple con rescatar una pieza histórica, sino que además cada vez que arregla un viejo engranaje, es como reencontrarse con su abuelo relojero que lo introdujo en este mundo. Más o menos, sí. Sí. Tú lo has dicho, exacto. Y yo más que un trabajo, yo lo veo como... No sé cómo explicarlo. Mi vida es esto, más allá de que tengo mi familia, obviamente. Pero cuando tengo el rato libre, me vengo a sentarme en el taller a tratar de solucionar un problema con una máquina o algo. Los relojes miden la hora, el paso del tiempo. Pero el trabajo de Nicolás mide algo mucho más importante. La dedicación, la memoria, el respeto por lo que fue bien hecho. Y ahí está la diferencia. No se trata solo de que el reloj funcione. Se trata de que siga contando historias.